¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos en esta su sección de entrevistas del programa de la hora universitaria. El día de hoy estamos en la clínica Alfamedic y tenemos como invitado especial en nuestro programa La Hora Universitaria al doctor Carlos Ramírez. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, maestro Vicente Domínguez. Le agradezco el espacio para poder platicar acerca de temas de interés para la sociedad, principalmente hablando sobre salud. Muchísimas gracias. Así es, pues el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante en donde vamos a hablar sobre las principales enfermedades que se detonan en esta época decembrina, que nosotros ya estamos en invierno, ¿no? Ya inicia el invierno, entonces empiezan a detonarse ciertas clasificaciones de enfermedades y esperemos que el programa que tenemos programado para el día de hoy les guste. Tenemos con nosotros al doctor Carlos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre su vida, sobre su historia, que sería la primera sección. ¿Cuándo viene a Peto el doctor Carlos? Pues prácticamente, maestro, yo llegué acá a Peto gracias a una invitación que me hicieron por parte de la Secretaría de Salud para poder participar en ese tiempo a un programa que se llamaba Seguro Popular. Me imagino que varios lo conocen. Y se abrió una parte importante del programa que se llama gestoría o gestor médico. Yo soy originario de la ciudad de Mérida y en esa ocasión nació el programa y se empezó a establecer en ciertos municipios, y acá a Peto le tocó el Hospital Comunitario de Peto tener esa figura de gestoría médica. En esa ocasión me invitan a participar como gestor médico. Yo era prácticamente recién egresado de la carrera de medicina por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán, y es como nace esa figura y vengo a parar acá a Peto, maestro. Mira, qué genial. Hace más de 10 años, ¿no? 10, 11 años aproximadamente eso. Estamos hablando prácticamente del 2007 que se inauguró el hospital. Estuve prácticamente en la inauguración. En ese tiempo su papá era el presidente del municipio, me acuerdo muy bien, y el gobernador era, si no me equivoco, era Patricio, creo, y creo que iba a entrar Ivonne Ortega. ¿Sí? Y nos tocó la inauguración, los inicios del hospital y empezar a convivir con toda la gente de acá del municipio de Peto y los aledaños, porque el programa abarcaba prácticamente todos los municipios. Perfecto. Luego de ese tiempo decide ya instalarse aquí en el municipio de Peto, ¿no? Ya tiene todo ese tiempo viviendo aquí con nosotros en la población. Sí, prácticamente ya llevo 13 años, ya llevo igual formado una familia acá en el municipio y por lo tanto ya me siento muy petuleño, ¿eh? Eso forma parte de ya de los usos y costumbres de nuestra comunidad, ¿no? Ya es muy conocido aquí en nuestra comunidad el doctor Carlos. Y vamos a hablar un poquito sobre uno de los temas que acogen a muchas de las sociedades y creo que muchos no se prevén de esa forma, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre las principales enfermedades respiratorias que se dan en esta época, ¿no? Sí, maestro, como usted bien dice, ahorita en la temporada otoño-invierno, que prácticamente abarca del mes de octubre al mes de marzo del siguiente año, pues empiezan a dar cierto número de enfermedades, principalmente las enfermedades de vías respiratorias altas. Hablando de enfermedades de vías respiratorias altas, incluye pues, el resfriado común como es la gripa, enfermedades como la faringitis, la amigdalitis y otras de interés un poquito especial como viene siendo influenza, aunque no es propia de la etapa ahorita de otoño-invierno, pero el COVID que todavía sigue presente en nuestra comunidad de estado. Se detona más, ¿no? Porque se pierde con esas enfermedades. Así es, maestro. Entonces es importante saber diferenciar, ¿no? Acerca de las enfermedades que tenemos y más que nada tener un enfoque de prevención, como usted bien dice. Perfecto. Bueno, pues vamos ahora a un corte y ahorita regresamos. No se vayan, estaremos hablando con el doctor Carlos y vamos a tocar el tema sobre las enfermedades más comunes respiratorias en la época de invierno.
ultrasonido, rayos X, cirugías, partos y cesáreas. Contamos con servicio de laboratorios, clínicos, consulta de especialidades y consulta a domicilio. En un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente espero que les haya gustado la parte de los spots comerciales que tenemos aquí con ustedes, y sigue con nosotros el doctor Carlos, que nos va a hablar un poquito sobre el área de salud. Estoy muy contento y muy emocionado porque nos toca hablar un tema que yo ya llevo varios días pensando cómo vamos a poder apoyar a la gente mediante un video que tome sus precauciones, ¿no? Ahorita que empieza la época de decembrinas, pues nosotros empezamos a detectar que nuestros familiares empiezan a enfermar y empiezan a toser, empiezan a moquear, y uno con la llegada del COVID lo primero que hace es se asusta, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las enfermedades principales que se dan normalmente en esta época, y el doctor Carlos nos va a hablar un poquito sobre eso. Claro que sí, maestro. Como bien dice, ahorita en esta etapa de decembrina se empieza a ver un repunte de las enfermedades de vías respiratorias, como mencionamos en el corte anterior. Y entre las principales está el resfriado común o gripa normal, las enfermedades que atacan también a los niños, como la bronquitis, la faringitis, la amigdalitis y otras enfermedades alérgicas que empiezan a tener cuadros agudos, como es el asma. Entonces es muy importante diferenciar cuando una persona empieza a presentar síntomas de una enfermedad común, o saber de qué manera actuar, ¿no? De qué manera actuar acerca de estas enfermedades y los primeros síntomas que se presentan. Lo primero es ir al médico. Así es, maestro. Lo primero es ir al médico y no automedicarse. Recordamos que hay una implementación en la ley de salud que impide a los farmacéuticos vender antibióticos para que la gente se automedique. Entonces, eso es una parte muy importante. ¿Pero por qué se da esa ley? Esa ley se da principalmente, maestro, porque mucha gente, al tener algún síntoma de dolor de garganta o presentar un cuadro respiratorio, lo primero que hace es un antibiótico, ¿no? Pero no sabe la cantidad que debe de consumir, ¿no? Exacto. Eso es uno de los factores que influyen en esta ley, pero principalmente igual hay enfermedades que son producidas por virus. Entonces el antibiótico prácticamente no va a actuar. Va a actuar de la misma manera como si no tomara antibiótico. Y daña a las personas automedicarse en esa parte, ¿no? Sí, maestro, daña mucho en la parte farmacéutica. Pues sí, los farmacéuticos tenían más ventas, ¿no? Pero se empieza a crear un daño hacia la persona, y sobre todo en ciertas enfermedades, cuando usted dice no sabe la dosis, empieza a crear una resistencia a la bacteria que causa la enfermedad, si en ese caso es producido por una bacteria. Pero la mayoría y gran porcentaje de las enfermedades respiratorias niños son producidas por virus. Perfecto. Bien, nos iba a hablar sobre algunas de las enfermedades. Sí, maestro. Hablamos principalmente sobre el resfriado común. El resfriado común, los principales síntomas que tiene es la rinorrea, lo que usted decía, que te empieza a fluir la nariz, ¿no? Otro de los que te empieza a salir es en los mocos. Los mocos, exacto. Cuando la gente empieza a ver que le fluye la nariz, o empieza a tener datos de congestión nasal, o sea que se le tapa la nariz, empieza a tener un poco de estornudos y empieza a tener un poquito de malestar en el cuerpo, podemos pensar en un resfriado común. Le digo podemos pensar porque también más adelante vamos a hablar acerca de las diferencias de otras enfermedades. Ese resfriado común, algunas personas lo pueden confundir con síntomas alérgicos. Hay personas que son alérgicos a los cambios de clima. Entonces, cuando hay cuando hay un poco de descenso en las temperaturas que se dan en este mes de diciembre y la etapa de las fiestas decembrinas, empieza a formarse una circulación más
más viral, ¿no? Y se empieza a dar esas enfermedades de las vías respiratorias. El resfriado común son de las enfermedades más comunes, por su nombre lo dice, y también el tratamiento y los cuidados, por lo consiguiente, son básicos, ¿no? Desde alimentarse muy bien, comer saludablemente, para eso es para crear un sistema de defensa que el cuerpo pueda responder a esa enfermedad. ¿Qué ¿no? debemos de comer? ¿Cómo nos debemos alimentar? ¿Qué es lo que debe tener nuestro plato de buen comer prácticamente? Sí, el enfoque de la comida saludable se lo dejamos principalmente a los nutriólogos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que los principales alimentos son las frutas, las verduras e ingerir agua, hidratar el cuerpo, ¿no? Para tener un sistema de defensa que pueda responder a las enfermedades gripales. Que las enfermedades gripales, la mayoría son causadas por virus y por lo consiguiente es una etapa, ¿no? Que presentan los síntomas y que nosotros, como los médicos, solo tratamos los síntomas, que en este caso era lo de la congestión, los estornudos. El virus hace lo que tiene que producir en el cuerpo y se retira, siempre y cuando nuestro sistema de defensa sea el adecuado. Perfecto. ¿Había otra enfermedad, ¿no?, que nos iba a hablar? Claro, las faringitis, las amigdalitis, que prácticamente es cuando ya el paciente empieza a presentar dolor de garganta, fiebre de 1 o 2 días, empieza a tener un poquito de tos con producción de moco, y empieza a tener pues el malestar general un poquito más fuerte que la gripa. Entonces, en ese caso sí, y en todos los casos de las enfermedades de vías respiratorias, es acudir al médico para una valoración. El médico valora por mediante la clínica, ver si es una infección por una bacteria, por un virus, y en su caso, si fuera por una bacteria, ya el médico, de acuerdo a su peso, de acuerdo a sus antecedentes, que pueda ser alérgico a algún tipo de medicamento, porque muchas personas, por lo consiguiente, han presentado una reacción, por ejemplo, a la penicilina, ¿no? O a las sulfas, que son un grupo de antibióticos. Entonces, para no crear un daño mayor a una simple gripa o a una infección de la garganta, pues el médico ya le recetará el antibiótico que corresponde con la dosis adecuada y la duración del tratamiento. ¿Qué hay del mito de que la infección de la garganta viene del oído? O sea, se te infecta el oído y pasa a la garganta. ¿Es real eso? Lo que pasa es que tanto las bacterias como los virus, hablamos de la infección de vías respiratorias altas, entonces en eso está incluido lo que viene siendo la nariz, y por lo consiguiente tanto la cavidad oral como la nariz tiene pues está conectado al sistema auditivo. Entonces, tanto una infección de la garganta se puede ir hacia los oídos, como una infección del oído puede descender a un problema de la garganta. Bastante interesante esta parte, ¿no? La bronquitis. La bronquitis, ya hablamos de una enfermedad un poquito más común en los niños, sin embargo se ha presentado también ahorita en adultos, por antecedentes de las personas, por ejemplo, que cocinan con leña y han tenido ese problema de dificultad para respirar, ¿no? Ya la bronquitis, hablamos un poquito más de las infecciones a través de los bronquios, por eso se denomina bronquitis, ¿no? De ahí viene el nombre, y empieza a tener un cuadro más grave, ¿no? En el sentido que vemos que una persona empieza a toser con más frecuencia, le cuesta el hecho de camina y tose, o camina o se le dificulta para respirar, ¿no? Y también la mayoría de las infecciones que se dan en esos casos, pues si se tiene a tiempo, el médico lo valora, pues puede ser nada más algunos días, o evoluciona a un problema un poquito más grave como la neumonía. ¿Y una vez que evoluciona la neumonía, ya se vuelve más peligroso? Sí, ya tenemos que tener un poquito más de cuidado, porque hay neumonías que pueden llegar o causar la muerte, o hay neumonías que podemos manejar en la casa, siempre y cuando nuestro sistema de defensa, recalco nuevamente, nuestro sistema de defensa sea el adecuado.
Ok. Bueno, pues ya estamos por cerrar esta cápsula. Esperemos que le esté gustando este programa que tenemos con el doctor Carlos. Estamos en la clínica Alpha Medic, en donde, pues, oriunda el doctor Carlos es una empresa que él está desarrollando junto con un grupo de médicos de nuestra población. Y nos vamos a una pausa y ahorita regresamos con más información. Alpha Medic, tu salud es nuestra prioridad. Es por eso que contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, cirugías, partos y cesáreas. Contamos con servicio de laboratorios, clínicos, consulta de especialidades y consulta a domicilio. En un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno amigos, luego de regresar de esta pausa, espero que se la estén pasando súper bien desde casita. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Ramírez, quien está con nosotros en esta entrevista. Ya hemos hablado sobre conocer un poquito al doctor Carlos. Ahora nos acaba de hablar sobre las 5 enfermedades más comunes respiratorias que se dan en esta época decembrina, durante estas fiestas decembrinas. Y pues ahora vamos a hablar sobre un tema que muchos han omitido, pero es una enfermedad que ha venido desde hace ¿cuánto tiempo? En el 2010 está presente. Sí, realmente se tiene datos desde el 2008, 2009 para acá en México. Ok, de hecho generó polémica, ¿no? Cuando entró a nuestro país, al igual que la que tenemos actual, ¿no? Entonces, ahora hablaremos un poquito sobre la influenza. ¿Qué es la influenza? Se está dando mucho más ahorita. La influenza es una enfermedad, también es conocida en algunos países como la gripe o el resfriado o la gripa, ¿no? Pero la influenza viene siendo también una enfermedad viral que tomó mucho interés en los países por su rápido contagio, su rápida propagación, y empezó a producir ciertas... hablamos de causas de muerte en personas que no tenían un sistema de defensa adecuado o que tenían factores de riesgo, ¿no? De enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, y entonces esa enfermedad fue pues la gotita que derramó el vaso en esas personas, ¿no? Sí, y yo quería preguntar con respecto, ahorita hay programas de vacunación que se están dando y mucha gente a veces ni lo sabe o no le presta interés a esa parte. Sí, maestro, como usted bien dice, ahorita tenemos la fortuna en México de contar con la vacuna, ¿ah? Y en nuestro sistema de vacunación está en la cartilla nacional de vacunación la aplicación de la influenza. Este esquema de vacunación inicia a partir de los 6 meses de edad. Se aplica a los niños a partir de los 6 meses, se da un refuerzo al mes de la aplicación de la primera dosis y ya posteriormente cada año se aplica un refuerzo. O sea, cada año tienes que vacunarte, ¿por qué? Sí, porque la vacuna empieza a tener unos cambios y también el esquema empieza a cubrir un cierto tiempo, tiene un cierto tiempo de vida la vacunación. Recordemos que algunas vacunas son producidas por virus, por algún tipo de sustancia que bloquea la propagación o el desenlace de toda la enfermedad, ¿no? Entonces, ahorita tenemos el esquema de vacunación producida a niños menores de 5 años a partir de los 6 meses, las personas que tienen alto riesgo como son las embarazadas y las personas de la tercera edad, que como les mencionaba, pues presentan enfermedades como diabetes, hipertensión, que son las más susceptibles. O sea, todos nos debemos vacunar, pero son la población de interés, ¿no? que reciban esta vacuna por la gravedad. Los que se pueden enfermar y poder tener una reacción fatal, ¿no? Una complicación muy riesgosa, ¿no? Y como en salud, la prevención, sobre todo nos enfocamos a la prevención,
pues se ha visto un cambio, ¿no?, de las personas que llegan a vacunarse, a las personas que no se vacunan y llegan a tener pues algunas consecuencias fatales, ¿no?, en cuestión de la enfermedad, o sobre todo, ¿no?, implica un costo. ¿Le ha tocado mayor. ver ese tipo de situaciones? Sí, maestro, pues sí, la verdad que hay personas que pues, dicen, no pasa nada, ¿no? Si me vacuno no pasa nada. Entonces, cuando ya tienen la enfermedad, empiezan a decir, ¿me puedo vacunar o no? Realmente la vacuna, como le digo, es algo preventivo, ¿no? Y por lo tanto necesita un tiempo, estar en el cuerpo un tiempo para empezar a producir anticuerpos, que eso nos ayuda a no desarrollar la enfermedad como tal. Ok. Respecto a la vacuna de influenza, bueno, acaba de mencionar de que es muy importante vacunarse antes de tener los síntomas. Yo creo que también hay gente que apenas empieza a tener los síntomas y ya se quiere ir a vacunar, ¿no? Así es. De hecho, pues en las campañas de vacunación, las personas que llegan a tener fiebre o piensan que tienen influenza no se les vacuna, ¿no? Principalmente porque no vayan a pensar que, me vacunaron y por eso se me desarrolló la enfermedad, ¿no? Es importante que cuando nosotros tengamos el tiempo y estemos saludablemente bien, acudir a vacunarnos y no esperar a tener algún síntoma para acudir a la vacunación. Ok. La influenza es un virus así como el SARS-CoV-2, ¿no? Así es, maestro. La diferencia de la influenza es, por ejemplo, ahorita tenemos la influenza A, la influenza B y la influenza C, de las cuales la influenza A tiene dos subtipos, la H1N1 y la H2N3, de las cuales la H1N1 es la más común o la que tiene mayor porcentaje de actividad en nuestra población y por lo tanto ha causado un contagio un poquito más elevado en la población, ¿no? Y sobre todo en esta temporada de invierno. Que es donde más se detona un poquito más esa parte. Sí, con respecto a la influenza, yo tengo una duda con respecto a esto, ¿no? El periodo de incubación que tiene la influenza. ¿Yo puedo irme a vacunar hoy y tener influenza y no lo sé? La influenza, como algunas otras enfermedades virales, el tiempo de incubación puede ser muy corto, ¿no? Hablando de unos días, o puede ser un poquito más largo, hablando de una semana. Sin embargo, por lo contagioso que es el virus, una persona se puede contagiar y presentar síntomas a las 24, 48, 72 horas, ¿no? Principalmente cuando una persona presenta fiebre mayor a 38,5, dolor de cabeza o tos, que son los principales síntomas que da la influenza, pueden venir acompañado de otros síntomas como es el malestar general, el dolor articular, el dolor muscular. Sin embargo, esto para definición operacional de influenza, pues tenemos que tener fiebre, tos y cefalea acompañado de ya sea de malestar general, mialgias o artralgias. ¿Qué es la cefalea? La cefalea es dolor de cabeza, el conocido okay. dolor de cabeza. Perfecto. ¿Sí? Entonces se define como caso sospechoso de influenza. Hablamos de caso sospechoso porque para que una persona sea diagnosticada con influencias, pues se necesita hacer la prueba confirmatoria. ¿Hay su prueba igual de...? Sí, claro, maestro. Hay como lo del COVID, se le hace una prueba y se determina por medio del antígeno, se puede determinar si es influenza. Y ante la sospecha de presentar influenza, ya se inicia un tratamiento con unos antivirales, que contamos igual con esos antivirales en los centros de salud y en las instituciones de salud, que realmente una persona si lo consigue por medio privado o exterior es muy, muy costoso, ¿eh? Entonces, ¿El tratamiento es muy costoso? El tratamiento es muy costoso, sí, hablamos de arriba de 500 pesos, no solo el antiviral, y que en las instituciones de salud es de manera gratuita. Sí, y es importante que a veces la gente no confía en las instituciones de salud, y yo creo que hay que todos tienen la posibilidad de ir allá, ¿no? Sí, sobre todo hay que entender que, pues, por lo mismo de estas
etapas o meses decembrinos y la temporada de frío, pues el número de consultas también aumenta, ¿no? Y hay que tener, se satura los servicios de salud. Sabemos que cualquier persona, ver a un familiar enfermo, ¿no? Es desesperante, ¿no? Acudir a un niño con fiebre o tener nada más una cuestión de escurrimiento nasal, pues también se tiene que valorar el riesgo de la atención prioritaria. Oh, qué excelente. Bueno, creo que hemos hablado un poquito sobre la influenza y invitar a la gente que se vacune. Sí, muchísimas gracias, maestro, por darnos este espacio, principalmente para a su auditorio, invitarlos a que acudan a sus centros de salud, instituciones de salud, para que puedan recibir la vacuna que ahorita se está dando de manera gratuita, ¿eh? Sí, a veces es muy importante vacunarnos. Yo siento que es muy importante porque estás previniendo la enfermedad y luego no nos estamos lamentando de que trascendió en lo que nosotros no queríamos llegar, ¿no? En esta parte. Y el problema sobre estas épocas que, como se dice, incrementa el número de posibilidades y el número de enfermos también. Entonces se te hace casi imposible conseguir los medicamentos, pero sobre todo el espacio dentro de los centros de salud. Así es, maestro. Pues invitamos a toda la gente que por favor estén pendientes de sus centros de salud o vacunación para que puedan acudir y recibir la vacuna de forma gratuita. Ok, pues vamos a una pausa y ahorita regresamos. Vamos a tocar el tema sobre el SARS-CoV-2, en donde vamos a estar hablando y desmenuzando un poquito sobre esta enfermedad. Clínica Alpha Medic, tu salud es nuestra prioridad. Es por eso que contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, cirugías, partos y cesáreas. Contamos con servicio de laboratorios, clínicos, consulta de especialidades y consulta a domicilio. En un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos? Sean nuevamente bienvenidos a esta nueva sección de entrevistas. Estamos ya con el doctor Carlos, estamos en la clínica Alpha Médica, en donde vamos a hablar un poquito sobre los temas de contagios sobre el SARS-CoV-2, específicamente el Omicron, ¿no? Entonces, ¿qué es la nueva versión que está saliendo? Yo creo que esta enfermedad vino para quedarse. Ya llevamos año y ya unos cuantos meses, desde el 2019 está la enfermedad, y en un capítulo anterior hemos hablado sobre la zoonosis, de cómo surge esta enfermedad, y ahora nos toca hablar la parte médica, ¿no? Tenemos un especialista en el área, tenemos al doctor Carlos Ramírez, quien está aquí con nosotros. Estuvimos hablando sobre las enfermedades respiratorias, y hoy en día, al principio de la entrevista yo mencionaba de que a veces un estornudo o una tosecita, ya la gente ya se asusta. A pesar de que puede ser un resfriado común, ya todo la cabeza es ¡pum! COVID. ¿A qué se debe eso? Sí, claro, maestro. Gracias nuevamente por el espacio. Y acerca de la nueva variante de COVID, pues surge todavía en esos días, sí, la llamada variante Omicron. Sin embargo, se han dado otro tipo de variantes como la alfa, beta, delta, gamma, ¿no? Sin embargo, este viene a tomar un poquito de interés más especial en Sudáfrica, que inicia, y que ya debido a su alto contagio, a la reinfección que puede tener, pues empieza a tomar interés especial en los países donde se está presentando, y otros países que todavía no han desarrollado la mutación, empiezan a cerrar fronteras, ¿no? Es muy desesperante, ¿no? Porque a veces a nosotros nos vacunan, ¿no? A los maestros ya estamos vacunados y la población en sí ya está casi toda vacunada,
y hay mucha gente que todavía no cree en las vacunas, que no se han querido vacunar, y solo volvemos a decir, vacúnense, no esperen hasta que ya estén graves o postrados en una cama con los síntomas pues finales de esta enfermedad. Entonces hagan todo lo posible por vacunarse. La vacuna es gratis y solamente es cuestión de registrarte y buscar el centro donde esté el centro de vacunación, ¿no? Entonces empecemos con el COVID-19. ¿Cómo se desarrollan los síntomas de esta enfermedad? Sí, haciendo un poquito de historia, como usted dijo, maestro, pues el COVID prácticamente inicia en noviembre de hace 2 años y se empieza a presentar en México los primeros casos por ahí de febrero, marzo, ¿no? La verdad no recuerdo muy bien. Y de allá ya empieza a tener un impacto hacia todo el estado de la República, ¿no? Lo que implica todas las medidas que se toman al tener los contagios. Los primeros síntomas que viene desarrollando COVID es muy similar a otras enfermedades como la fiebre, el dolor de cabeza y la tos. Empieza a tener, de hecho, cuando recién iniciaba la pandemia, todos estaban asustados porque desde el primer síntoma que tenían de no sentir el olor, decían, no, ya tengo COVID, ¿no? Y se creaba un pánico hacia las personas y hacia la familia. De hecho, hubieron lugares en donde quemaban a las casas en comunidades muy rurales, sacaban a los médicos del lugar por miedo, ¿no? Que traigan la enfermedad. Así es, maestro. Sí, realmente... ¿Hasta dónde llega el pánico? El pánico, ¿no? Realmente esta enfermedad vino a cambiar la perspectiva en cuestión de salud, el impacto que tiene en la sociedad, pues todos los costos que lleva enfermarse, que se llega a enfermar la parte principal de la familia, como el papá o el sustento de la familia se vea amenazado, ¿no? Cerrar muchos comercios, todo eso. Eso vino a producir un cambio muy importante, a tener ser más conscientes en cuestión de salud de las personas que veían que, por ejemplo, las que tenían diabetes o que tenían hipertensión o los que estaban pasados de peso, tenían un grado más de enfermarse y que se les pueda llegar hasta la muerte. Entonces vino a cambiar la perspectiva de la gente. Sí, y eso ha hecho que pues el gobierno le preste más atención al sector salud, ¿no? Como no había ninguna enfermedad de este tipo tan global, tan fuerte, que impacte a llegar a la muerte de miles de personas, pues decía, pues aguanta el sector salud. Ahorita le tienen que poner mucho énfasis a esa parte. Así es, maestro. Recordamos que hablamos de los síntomas. Entonces los síntomas, al igual que otras enfermedades como la influenza, se denominan como casos sospechosos, ¿no? Ya al realizar, para que una persona pueda ser diagnosticada con COVID, pues se le tiene que hacer una prueba. Se utilizaba un lema muy cotidiano acerca de todas las personas que acudían por alguna enfermedad respiratoria. Ustedes decían, es COVID hasta demostrar lo contrario. O sea, cualquier persona que presentaba fiebre, dolor de garganta o algún síntoma relacionado con COVID, lo encasillaban como COVID. Sin embargo, ya al hacerle la prueba se determina si realmente era COVID o sobre otro tipo de enfermedades, que podría ser influenza, porque si hablamos de influenza, son muy similares los síntomas, pero en la prueba diagnóstica, ¿no? La prueba de nasofaringia, ya se determinaba si era COVID o ¿Cómo es la prueba? Te meten un popote de ese tamaño, dicen por allá, ¿no? En sí, la nariz. Es un nasofaringia, puede ser a través de la nariz o puede ser a través de la cavidad bucal. Sin embargo, también esa es la prueba que se utiliza para antígeno y también se utiliza para la PCR. Sin embargo, también hay otras pruebas rápidas, como es a través de un piquete en el dedo o la sanguínea, que realmente eso depende del tiempo de la enfermedad o lo que el médico está sospechando,
etapa de la enfermedad estás, ¿no? Se manda a realizar la prueba. Porque recordamos que algunas personas se hacían la prueba de sanguínea y resultaba negativo, pero eso no excluía que pudieran tener la enfermedad. Por eso es muy importante acudir al médico, porque él les sabrá decir qué prueba sería la más confiable para realizar. Ok. ¿Cuáles son los síntomas? ¿A partir de qué síntomas tú dices es COVID? Sí, realmente COVID podemos pensar en fiebre mayor a 38,5, una fiebre rápida, el dolor de cabeza nuevamente, la cefalea y la tos. Y también se puede venir acompañadas de otros síntomas, en algunas variantes algún tipo de exantema, o sea, algún tipo de lesiones en la piel. Se sale un tipo de ronchitas. Es que habla tan técnico que a veces digo, sí. ¿qué querrá decir? Qué bueno eso Creo que lo tengo. Exantema nos referimos a ciertas lesiones en la piel que pudiera tener, que en algunos casos pensaba que no era un tipo de intoxicación o reacción alérgica, ¿no? También pudieran tener dolor muscular, dolor en las articulaciones, malestar general. ¿No lo confunden con chikungunya? Sí, también igual pudieran presentarse. Sin embargo, como le comento, ahorita por los casos que se está dando de COVID, todo se piensa en COVID. Se hace la prueba, resulta que sale negativa y entonces ya se piensa en otras enfermedades como chikungunya. De hecho, ahorita habían presentado unas personas síntomas de fiebre y se les hace la prueba y resultó que era dengue, ¿no? Dengue. Ok. Habíamos hablado tos, fiebre arriba de 38,5, dolor de cabeza. A veces les sale urticaria, ¿no? Que es la parte de ronchitas. De las ronchitas. Sí, maestro, y dolor de músculo. Y en algunos casos, por ejemplo, algunos niños presentaban dolor abdominal, vómito o diarrea, ¿no? Sin embargo, lo importante es tomar las medidas preventivas que, como toda la gente ya sabe, siempre utilizar cubrebocas al presentar algunos síntomas, hidratarse, la alimentación nuevamente, estar bien abrigado ahorita con la época decembrina, la distancia, ¿no? Muy importante. Muy importante el hecho de no saludarse de mano o boca, ¿no? Por todas estas enfermedades que estamos teniendo. Bueno, pues bastante interesante. Otra pausa y vamos a otra pausa y ahorita regresamos. Clínica Alpha Medic, tu salud es nuestra prioridad. Es por eso que contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, cirugías, partos y cesáreas. Contamos con servicio de laboratorios, clínicos, consulta de especialidades y consulta a domicilio. En un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente estamos en la sección de entrevistas, estamos con el doctor Carlos Ramírez, quien es un gusto tenerlo aquí. Ya estamos en la última etapa de esta entrevista, en donde estamos hablando sobre el SARS-CoV-2 y en estos momentos nos vamos a introducir a la nueva variante, ¿no? Hace unos meses hablábamos de la alfa, beta, gamma, luego empezamos del delta y ahorita ya estamos sobre el Omicron, ¿no? Que es una nueva variante del COVID-19. ¿A qué se debe que muta tan rápido esta enfermedad? ¿A que no nos estamos vacunando o a que estamos automedicándonos? Sí, maestro, realmente el virus del COVID pues empieza a tener mutaciones, se empieza a dar mutaciones. Un virus, debido a que una persona contagia a otra persona, desde ese momento puede tener una mutación, ¿no? Depende del sistema inmunológico, ¿no? Hablamos de sistema inmunológico o sistema de defensa. Si ese virus muta,
ya se puede producir una variante, ¿no? Ahorita estamos hablando de la variante Omicron. La variante Omicron pues realmente tiene, este mes de noviembre se empieza a detectar en Sudáfrica y ahorita ya se expande a otros países y empieza a tener un poquito más de atención por la forma que las personas se están contagiando. Estamos hablando de personas que tal vez no están vacunadas, ¿ah? Y empiezan a tener los síntomas y al pensar que puede ser una gripa normal, empiezan a contagiar a la gente y ya quedan bien y luego otra vez se vuelven a reinfectar. Esta variante Omicron viene a tener esa tensión de ser altamente contagiosa y producir una reinfección. O sea, te da el COVID y te puedes reinfectar el COVID. Normalmente, ¿te puede volver a dar COVID? Sí, claro. Sí. O sea, ¿te puede dar 2, 3 veces? Sí, las personas, recordemos que la vacuna no excluye que no te dé COVID, sino que te pueda dar COVID, pero que no se desarrolle como tal la enfermedad o los síntomas, ¿no? Entonces, y eso creo que es un mito, ¿no? De la gente cuando se vacuna. Ya me quito el cubrebocas y empiezan a vivir normalmente porque ya está vacunado. Y a los 2 días, ¡zas! Exacto, ¿no? Y tú puedes estar vacunado, pero si tenemos algún abuelito allá que no cree en las vacunas y contagias al abuelito, pues allá es cuestión de pensarlo, yo creo ¿no? que eso es lo que más nos ha pegado a las personas en el sentido de que sobre todo los jóvenes que no creen en el gobierno, que no creen en las vacunas, que no creen en nada de ese tipo de enfermedades y que a veces piensan que la enfermedad fue creada como una especie de conspiración mundial, ¿no? Entonces, que están contra todo y no se quieren, son renuentes a vacunarse y luego resulta que ellos se contagian y ellos no sienten los síntomas porque es una población en donde no se enferman, donde no hay tantos casos, o sea, sí hay casos, pero no son tantos como el de la tercera edad, que son los que más les pega a este tipo de enfermedad, pero ellos son los que traen hacia su casa la enfermedad, ¿no? Y le pega a sus abuelitos, a su mamá, a su papá. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que hay que ser muy conscientes que la pandemia sigue, que esta enfermedad, como usted mencionó en los cortes pasados, que vino para quedarse, vino para tenerla muy en cuenta en la cuestión de salud pública, por todo lo que pues incluye en cuestión de gastos, costos, por todo lo en el comercio, la cuestión económica, todo hablando de la enfermedad, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes, no bajar la guardia. Es muy importante no bajar la guardia, continuar con las medidas preventivas. Sabemos que pues, ya llevamos prácticamente 2 años en aislamiento, ¿no? Y a veces se extraña el convivio, ¿no? De familiares, el hecho de estar con los amigos y todo. Pero si nosotros nos vacunamos, si nosotros tomamos las medidas preventivas, tenemos un índice de menos riesgo de enfermarnos, ¿no? Y esperemos que esta nueva variante, pues... Va a llegar a nuestro país, ¿no? Desde que va a llegar, va a llegar. Lo más seguro que pueda llegar, pero depende... No sabemos cuándo, pero exacto, depende mucho de las instituciones de salud que refuercen nuevamente las medidas y también la población que tome cartas en el asunto. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? La población, que somos los... Ahora, si nosotros nos quejamos que porque no funciona el sistema de salud, pero nosotros lo saturamos por una... ¿Cómo no puedo encontrar una palabra bonita para así decirlo? Una burrada, perdón, de nosotros, porque nosotros somos los que no nos queremos vacunar, somos los que salimos a fiestas, somos los que salimos de viaje a África, un ejemplo, y luego regresamos a México y nosotros mismos traemos la misma enfermedad, ¿no? Entonces, la culpa no es del gobierno o de los centros de salud, es nosotros mismos que no nos estamos cuidando. Sí, recordamos que, por ejemplo, cuando inició el COVID, que pensaba que era una enfermedad de ricos, ¿no? Porque solo las personas que viajaban a otros países se podían enfermar. Y ya cuando esta enfermedad llega a México... afecta a todo. Y afecta a todo, entonces... Afecta a un rico, no un ejemplo, pero la ama de casa, la que hace la limpieza, no es una persona que tiene contacto con esas personas. Con otras personas, exacto. Se va para abajo.
Sí, hablando de Omicron, ahorita es importante que tomemos conciencia de que esa nueva variante de COVID, pues es altamente contagiosa, ¿no? O sea, realmente como una gripe. El hecho solo de estornudar, el flush que puede emitir una persona y no tener el cubrebocas, allá se puede contagiar por las conjuntivas, conjuntivas hablando de los ojos, hablando de la nariz, o hablando de tener el flush o saliva en las manos y tocarnos nosotros, ya podemos tener... El clásico te limpia los dientes con la mano, ¿no? Y luego sí. saludas a alguien y ya lo contagiaste. Así es. Entonces, creo que no hay que ser repetitivos acerca de los cuidados que ya se deben de tener, ¿no? Y llegar a los extremos, de vestirnos de astronautas, yo creo que crees que lleguemos a ese extremo algún día. Pues realmente esperemos que no, maestro. Tus guantes, tu ropa de plástico y casi tu casco de astronauta. Sí, no, lo vemos en las películas, decimos, ¿no? Ojalá que alguna vez que no sea el caso, ¿no? Con nosotros, que tengamos que estar viviendo de esa manera, ¿no? Imagínense si el cubrebocas no aguantamos un tiempo largo, ¿no? De tener cubrebocas, estar vestidos y con este calor que hace en Yucatán sería terrible, ¿no? No, pero ojalá y no lleguemos a esos extremos, y invitar a la gente que se vacune, invitar a la gente que se siga cuidando, las medidas que nosotros debemos de tomar en cuenta, doctor. Siempre lo decimos y lo vemos en la tele, lo escuchamos en la radio, lo vemos en los videos de YouTube, los políticos lo mencionan y no le prestamos atención, y a veces hasta nos amparamos para no usar el cubreboca, ¿no? Así es. Ante la ley. He leído en donde se ampara ante la ley para que no te obliguen a usar cubrebocas. Digo, chispas. Sí, realmente pues ahora depende de cada persona. Cada persona ya es consciente de querer cuidarse o no, ¿no? Realmente las consecuencias pueden ser tanto para la propia persona o para su familia, ¿no? Depende de ellos qué tanto quieran cuidarse, ¿no? Es muy importante lo que se ha venido repitiendo. Ya de hecho los niños lo saben muy bien. Vemos niños que enseguida tocan algo, se lavan las manitas o se ponen gel, utilizan su cubrebocas, se abrigan, o cuando ya tosen utilizan el antebrazo, ¿no? El estornudo de etiqueta, ¿no? Exacto, maestro. Sí, porque hemos tenido, por así decir, un spot publicitario acerca de todas las medidas. Ya ¿no? permeado. Lo bueno es que ha permeado a toda la gente de la población, tanto en los niños, en los adolescentes. Los adultos es un dolor de cabeza, porque son los que no queremos. Somos un dolor de cabeza. No queremos llevar a cabo esta parte, ¿no? Entonces, es muy importante el usar gel antibacterial, la sanitización de las cosas que vas a usar, sobre todo si vienen del exterior. El cubrebocas es muy, muy importante, yo lo considero. Creo que soy una de las personas pocas afortunadas que no le ha dado el bicho ese, muy pocas, pero parezco ser pesado en el sentido de que, te pasas porque parece que no eres mi cuate, parece que... Digo, sí, pero yo me tengo que cuidar, o sea, no manches, yo tengo contacto con niños en mi escuela y tengo que usar el cubrebocas, y a pesar que muchos nos critican por eso, ¿no? Sí, hay que ser conscientes de todas las medidas que debemos de tener, y así como usted lo dice, porque me quiero a mi familia, me voy a cuidar para no contagiarlos. Así es. Bueno, pues ya estamos cerrando la entrevista, doctor. La verdad, emocionado, y me sentía como un niño, ¿no? Escuchando toda su plática, toda la temática de las enfermedades. Algo que usted quiera agregar a esta entrevista a la gente, invítalos a que se vacunen ahora. Sí, sobre todo, aunque seamos un poco insistentes a todo tu auditorio y población, el hecho de vacunarse contra la influenza, vacunarse contra el COVID. Gracias a Dios tenemos las vacunas. Recuerden que hay países donde no tienen las vacunas. Todo eso va a llevar a que tengamos una prevención, tengamos un sistema de defensa. En caso de que lleguemos a presentar la enfermedad, que no evolucione a algo más fatal. Nada más que agregar, maestro. Le agradezco el espacio, ¿no? Y para poder platicar acerca de las enfermedades que se están dando en esta
etapa de decembrina. Muy bien, y muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Si alguien que se quisiera contactarlo, ¿cómo lo contactaría? ¿Un número telefónico o en dónde lo contactaría? Sí, claro, maestro. Acá tenemos la clínica, tenemos los teléfonos de la clínica, que es el 997-322-13 o 997-688-2638, acerca de cualquier duda que tengan, acerca de consultas médicas, todo lo que implica o tienen alguna duda sobre estas enfermedades que hablamos. Sí, es muy importante estar enterados de todas las enfermedades que se están dando y saber diferenciar entre una y la más importante, que es la que nos está pegando a nivel mundial, que es el SARS-CoV-2, que saber cuándo es una gripa, cuándo es posible influenza, cuándo es COVID, la importancia de la vacunación, que también eso es algo que muchos lo vemos, yo lo veo con gente que conozco y que no se quieren vacunar, gente de otros países que me contacto con ellos, y luego cuando les da la enfermedad y dices, ¿qué pasó? Le digo, no, que era una conspiración por el gobierno, que por no sé qué. No, me dice, ya, y están encamados, ¿no? En el sentido de que están en cama, que están con oxigenación. O sea, llegan a un extremo para poder empezar a decir, chispas, si era cierto, ¿no? O sea, si viene fuerte, si nos pega fuerte. Bueno, pues estuvo con nosotros el doctor Carlos. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que les haya gustado este programa y dejen sus comentarios en los videos de en este video, para ver si quieren que lo volvamos a entrevistar con algún tema en especial. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias. Clínica Alpha Medic. Tu salud es nuestra prioridad. Es por eso que contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, cirugías, partos y cesáreas. Contamos con servicio de laboratorios, clínicos, consulta de especialidades y consulta a domicilio. En un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche, sábado y domingo de 8 de la mañana a 1 de la tarde.